Contratación pública, episodio 172, edición de verano. Bienvenida, bienvenido a Contratación Pública, el podcast, la radio del contratista, donde se habla de todo lo relacionado con vender a la administración. Te habla Luis Gracia, consultor sin corbata y menos con este calor, que guía y enseña a empresas a vender a la administración. 4 de agosto de 2023, episodio número 172, episodio de la edición de verano y por eso más corto, de menos tiempo, aunque con la misma intensidad. Dedicado a comentar algunas de las preguntas o cuestiones que algunos de vosotros, alumnos y también clientes, me han planteado durante la temporada. Pero antes, si este verano quieres poner en orden tus conocimientos sobre vender a la administración, o mejor aún, prepararte para empezar a vender en septiembre, echa un vistazo a mi formación Aprende a vender a la administración en 7 horas, en luisgracia.es/7. Venga, vamos allá. La cuestión que te traigo en este episodio surge de un cliente que dirige una empresa filial de una empresa extranjera. Situémonos. Me he informado. En España, más de 22.000 empresas, fíjate, son filiales de una empresa extranjera. Y esto equivale al 1,74% del total de las empresas del país. Una proporción pequeña, oye, aunque importante por volumen de facturación. Estas pocas empresas, he visto, que facturan más de 193.000 millones de euros, se dice pronto, y dan empleo a más de 500.000 de personas. En su mayoría son empresas grandes, dedicadas al comercio y la construcción, aunque las hay de todos los tamaños y en todos los sectores. Estas empresas, las empresas matrices, las dueñas de estas empresas, el origen de estas empresas, está en su mayoría en Alemania, Inglaterra, Holanda y también Francia e Italia, sin olvidar a nuestros vecinos portugueses, cuyo interés por el mercado español va en aumento, lo que es natural. En fin, que la gran mayoría de las empresas filiales de empresas extranjeras en España son empresas europeas o de países pertenecientes a la Unión Europea. Y esto tiene su qué. Porque las empresas y también los ciudadanos de los países pertenecientes a la Unión Europea compartimos reglas comunes en muchos aspectos. A la hora de hacer negocios, el acervo regulatorio y hasta los usos y costumbres son de raíz común y, por tanto, fácilmente asimilables al moverse por el continente. Las conversaciones sobre el cómo siempre se inician comparando. En mi país o en el país de mi matriz, tal cosa se hace así, como se hace aquí. Y como no podía ser de otra manera, las diferencias se encuentran en los matices. Porque aparte de la idiosincrasia que se pueda dar en un mismo sector o actividad, a grandes rasgos, el tráfico entre empresas, el comercio de bienes y servicios, se desarrolla de forma similar y bajo el mismo paraguas regulatorio de la Unión Europea. Bien, pues de todas las formas posibles, que hay unas cuantas, que una empresa extranjera tiene de operar en España, optar por establecer una filial, que en este caso no es más que una empresa española cuyo propietario es una empresa extranjera, es la figura más adecuada si la presencia en el mercado español va a ser duradera, con vistas a medio o largo plazo. Es decir, que una empresa extranjera constituya una filial en España es el equivalente a venir para quedarse. Por tanto, podríamos decir que, en este contexto, una empresa filial es un instrumento para que una empresa extranjera opere en un país fácilmente, con fluidez, contratando personal, pagando impuestos, operando normalmente y, en definitiva, con menos trabas que haciéndolo como empresa foránea. Bien. La cuestión es que muchas de estas empresas extranjeras, como ya son grandes, ya contratan con la administración, también las pequeñas, no te vayas a pensar. Bien, que ya contratan con la administración en sus respectivos países y aunque en la mayoría de los casos lo primero que se plantean cuando desembarcan en un país es vender al sector privado, ya que a nivel administrativo resulta menos complicado, en cuanto su presencia en el país se afianza, se plantean vender a la administración. Y llegados a este punto,
cuando pretenden optar a contratos acordes con sus expectativas, experiencia y capacidades, es cuando surge la cuestión de la solvencia técnica y la solvencia económica. Las dos condiciones de aptitud para contratar con la administración que más miga tienen y que a todos nos traen de cabeza. Por eso, en muchos casos, y especialmente en los primeros años de vida de la filial, se da la circunstancia de que quien tiene las capacidades, el músculo, para acreditar tanto la solvencia económica como la solvencia técnica, sea la empresa matriz, la empresa propietaria de la filial, la empresa extranjera. En este caso, y aunque sea la empresa matriz o propietaria de la empresa filial la que dispone de las capacidades para acreditar la solvencia, se debe recurrir a la figura de la integración de la solvencia con medios externos que prevé el artículo 75 de la Ley de Contratos del Sector Público, que dice textualmente: para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, el empresario podrá basarse en la solvencia y medios de otras entidades independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que tenga con ellas. Es decir, que el hecho de que la empresa con la que se integra la solvencia sea la matriz o propietaria de la filial, o el hecho de que sea cualquier otra empresa, no altera en absoluto ni las condiciones en las que la integración de la solvencia se deben dar, ni, por supuesto, la forma en las que se tengan que acreditar, según se haya previsto en cada caso. Como ese medio externo es la misma empresa matriz o propietaria de la filial, lo habitual, en un primer momento, es confiarse. Resulta obvio y también fácil dar por entendido que las capacidades de la empresa matriz se transfieren a la filial, ya sea porque así está ocurriendo en la práctica o porque se supone en base al mero hecho de ostentar la propiedad. Tanto que en ocasiones el asunto no se aborda con el celo que el mismo hecho de integración de la solvencia y la particularidad de que la integración se haga basándose en medios de una empresa foránea requieren. Llegados a este punto, el matiz está entre disponer y acreditar. Un matiz que al delegado o persona responsable de la filial le produce cierta confusión, ya que de alguna manera viene actuando con la seguridad, afirmación y poderío que da hacerlo bajo el respaldo, el amparo, bajo el paraguas de la empresa matriz, que normalmente no es una empresa mindundi y que por ello da cierta confianza y autoridad a la hora de presentarse a los sitios, a los clientes, es decir, que dispone de esa solvencia. Pero, como sabemos, el demonio está en los detalles, y una cosa es disponer y otra acreditar. Y a todas estas cuestiones relacionadas con la contratación pública hay que presentarse con humildad y también curiosidad. Las cosas ni son tan simples, ni son lo que parecen a primera vista, algo que a veces, y a según quién le resulta complicado entender, más aún cuando representa a una empresa alemana que factura decenas de millones de euros. Pero volvamos al asunto de disponer y acreditar. En este caso concreto, disponer vendría a equivaler a contar con el apoyo real, en la práctica, de la empresa matriz, y acreditar equivale a que ese apoyo o transferencia de capacidad de la empresa matriz a la empresa filial sea verificable, para que se pueda ser tenido por cierto y real. Ojo con esto último, porque el asunto se vuelve a doblar. Son dos cosas. Por un lado, que la empresa matriz disponga de los medios económicos y la experiencia que se requiere para ejecutar un contrato y esto se pueda acreditar debidamente. Y por otro lado, acreditar que tales medios y experiencia van a ser integrados en la empresa filial. En fin, ¿qué es eso de, además de serlo, tiene que parecerlo? No le pidas a un funcionario, nunca le pidas a un funcionario un acto de fe. Es que no puede hacerlo. No esperes poder dar explicaciones en una mesa de contratación. Considera que están obligados a observar escrupulosamente la ley. Pónselo fácil, póntelo fácil. Vamos a ver las cosas de manera pormenorizada. ¿Cómo harían, ¿no? ¿Qué es lo que tendrían que hacer en el caso de la solvencia económica y de la solvencia técnica? Bueno, la cuestión de la solvencia económica resulta relativamente sencilla, ya que de lo que se trata es de acreditar un volumen de facturación determinado, y eso es algo que resulta inequívoco. Aún así, el asunto tiene cierta complicación, ya que para que la acreditación de la facturación sea sencilla y llegado el caso resulte admisible, se deben tener en cuenta unos cuantos aspectos y trámites a llevar a cabo en el país de la empresa matriz. Por tanto, no es algo que se pueda resolver en 10 días. Debe preverse y tener resuelto antes de participar en una licitación. En fin,
que no es sencillo, aunque tampoco es lo más complicado. La cuestión, donde sí se puede complicar, es con la acreditación de la solvencia técnica, que comúnmente se basa en la experiencia en ejecutar trabajos o suministros de iguales o similares características que los que son objeto del contrato. Cuestión con la que hay que ser especialmente cuidadosos, tanto con la elección de los trabajos como con la misma redacción de los certificados de buena ejecución, las firmas e incluso la necesidad de traducir debidamente estos certificados. Recuerda, pónselo fácil, póntelo fácil. Resuelta esta cuestión, quedaría articular debidamente y con posibilidad de reutilización los documentos y evidencias que permitan al órgano de contratación constatar que las solvencias se están integrando en los términos previstos en la ley y que así se documenta y acredita debidamente. Por tanto, aunque en la práctica resulte evidente que una empresa filial cuenta con los medios y experiencia de su matriz, cuando se trata de documentarlo debidamente y acreditarlo conforme se prevé en la ley, se deben tener en cuenta distintos aspectos y detalles que deben ser tratados y resueltos de forma particular. Y hasta aquí el episodio 172. En el próximo episodio seguiré comentando esas cuestiones o dudas que clientes y alumnos me han planteado durante la temporada. Puedes hablarme, espero tus opiniones, propuestas, sugerencias y dudas en luisgracia.es/contactar. Puedes aprender a vender a la administración en luisgracia.es y puedes escuchar este podcast, este programa, Contratación Pública, a través de Spotify, iVoox, Apple Podcast y en cualquier app de podcast, en todas partes menos en Telecinco. Gracias por estar al otro lado, por recomendar este podcast a otros contratistas, por tus comentarios y valoraciones. Nos escuchamos dentro de una semana.